Naciendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo servicio, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión, y en silencio padeció por mi rebelión. Sangre derramó por su muerte, vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Muy buenos días. Gracias al Señor por darnos una preciosa oportunidad de nuevo de poder hablar contigo, de poder exponer su palabra y sobre todo esperar que su palabra haga el efecto que Él quiere en tu corazón. Así que bendecimos el nombre de Dios por una oportunidad más. Quiero compartir con ustedes en el Evangelio de Juan, donde estábamos el domingo pasado hablando, pero ahora sería desde el versículo 9 hasta el 17, en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Y dice así la palabra del Señor: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo
sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Oramos. Padre, gracias una vez más por tu palabra tan gloriosa, la que opera, Señor, en nuestros corazones, nos confrontan, nos ayudan, nos fortalecen en tiempos de crisis, pero también, oh Dios, nos quebrantan cuando nuestras vidas son confrontadas con el poder de ella. A ti sea la gloria. Permíteme hablar solamente tu palabra y que tu palabra, como siempre pido, te lleve gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que seguimos con convicción verdadera y este sería ya el número 4, hablando acerca de la convicción verdadera. Y como pastor pienso que el hablar acerca de convicción verdadera es bien oportuno. Y usted me diría, ¿y por qué razón, pastor, es oportuno hablar acerca de convicción verdadera? Bueno, porque son muchos los cristianos que no se están congregando en estos tiempos. Son muchos los cristianos que están dejando de asistir a una iglesia y a compartir con los hermanos por una u otra razón. Sabemos que la razón principal es que hay una pandemia y por causa de la pandemia, pues esto ha obrado para, si se podría decir, separarnos un poco a nosotros y más a nosotros como dominicanos. Entonces, hay muchos creyentes que están dejando de asistir y sé que esto por internet, tú te puedes sentar, pero sé que también puedes ponerte a hablar, puedes ponerte a chatear y puedes ponerte a hacer muchísimas cosas mientras también está puesto el sermón o tú estás escuchando esta predicación. Ahora bien, he pensado también en muchos creyentes que tienen malos hábitos, que desde antes de venir esta pandemia ya ellos pues dejaban de congregarse por cualquier cosa. Faltaban a los cultos, tenían malos hábitos de llegar tarde a los cultos, no le importaban, llegaban a mediados del culto, llegaban casi ya a la predicación, yo casi terminando la predicación, y otros llegaban cuando ya terminábamos. Así que lamentablemente sé que esto va a afectar a muchos. Y esto que está pasando en ellos es porque nunca han tenido una convicción verdadera de quién es Dios, por qué yo le sirvo al Señor, entendiendo de que yo voy al culto a adorar su nombre, que yo he sido salvado para alabanza de su gloria, que mi vida debe rendirle gloria solamente a Él. No es solamente compartir con mis hermanos, no es, vengo al templo a escuchar la palabra de Dios, a adorar a Dios y también a ser un instrumento de bendición sirviendo con los hermanos. Así que a través de este proceso son muchos los que se apartarán de la fe, lamentablemente. Es más, muchos ya se apartaron de la fe. Nosotros ya me estaba contando un joven de mi iglesia que unos muchachos que tocaban en una iglesia y estaban firmes, estaban hablando de fumadera de marihuana. Imagínense ustedes, en este proceso ellos están fumando marihuana. Así que va este mundo. Ahora, muchos que se han apartado ahora simplemente están revelando de que ellos nunca tuvieron un encuentro real con Cristo.
Lo que ellos están dando evidencia es lo que dice las Escrituras acerca de ellos. Y esto lo revela en 1 de Juan capítulo 2 versículo 19. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así que las personas que han salido corriendo, las personas que se han apartado ya del Señor, es dando evidencia clara de que ellos nunca fueron cristianos, de que su vida nunca fue rendida a Cristo, de que el Señor nunca entró al corazón de ellos, nunca. Bueno, puedo utilizar otro texto que utilicé el domingo pasado y un texto que nos confirma a nosotros si nosotros somos o no somos. ¿Y cuáles características tenemos aquellos que hemos sido rescatados por el Señor, aquellos que el Señor ha sacado del pozo cenagoso, aquellos que el Señor ha limpiado, ha lavado con su sangre, aquellos que el Señor ha perdonado sus pecados? Hay características, y aquí nosotros podemos notarla en el mismo Evangelio de Juan, el capítulo 10, versículo 25 al 30. Dice, Jesús les respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, y lo dice entonces, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Y aquí viene lo interesante, dice, mis ovejas oyen mi voz. O sea, eso es lo primero. Dice, yo la conozco, o sea, no hay nadie que se pueda infiltrar, y me siguen. Y luego dice, yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Impresionante. Esto es lo que confirma que el creyente o el cristiano que tiene convicción verdadera, ese cristiano que se ha rendido a los pies de Cristo, ese cristiano que ha experimentado correctamente la salvación, él nunca va a apartarse de Cristo. Si el creyente tuvo un verdadero encuentro con Dios, nunca se apartará de él. ¿Escucharon? Si el creyente tuvo un verdadero encuentro con Dios, nunca se apartará de él. Y cuando digo esta frase es porque muchos lloraron y dijeron, una vez yo tuve un encuentro con el Señor y yo lloré, y se lo está diciendo un llorón de adelante. Pero no es así, el llorar no es una manifestación de que Dios te ha salvado. Y puede ser también, pero no es seguro. Así que esta metáfora nos enseña de una forma simple 3 maneras que revelan quiénes tienen convicción verdadera. ¿De qué manera entonces está revelado esto? Y la primera forma o manera es que cuando el creyente tiene convicción verdadera, ve claramente el amor de Cristo. Y miren lo que dice el versículo del 9 al 11, dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, dice Jesús, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Así que cuando el creyente tiene convicción verdadera es alguien que ve claramente el amor de Cristo. Aquí hay algo bien interesante. Jesús empieza hablando de cómo el Padre lo ha amado a él y de esa misma manera entonces Cristo ama a sus discípulos, aquellos que han sido salvados. Él nos insta de una manera impresionante a que nosotros también amemos a los demás. No solamente que hablemos de su amor, no solamente que estemos compartiendo acerca de su amor, no solamente que estemos diciendo acerca de su amor, es que revelemos, que mostremos, que nos identifiquemos con el amor de Cristo. La gente quiere ver nuestro accionar de una forma tan tangible que ellos puedan observar que sí, nosotros
de verdad amamos a Cristo y que nos amamos unos a otros. Nosotros podemos ver claramente el amor de Cristo. Ahora, ¿cómo sabemos que pertenecemos o que permanecemos en el amor de Cristo? ¿Cómo yo sé que es verdad el amor de Cristo? Jesús lo expresa, el versículo 10 dice, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que una forma de nosotros permanecer en el amor de Cristo y conocer que de verdad amamos a Cristo es cuando nosotros nos ajustamos a los mandamientos que Él ha establecido, a su palabra. Así que esto no es si yo hablo, si yo creo que amo o no. No. Esto es que de acuerdo a lo que yo he creído, mi convicción que tengo clara, verdadera, acerca del Señor, esto entonces me ayuda a mí no solamente a amar, sino a guardar, que eso sería la evidencia de que hay un amor hacia el Señor. Asimismo, dice Cristo, como yo también amo a mi Padre y también permanezco en su amor. Así que dice Cristo, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En otras palabras, yo guardo los mandamientos de mi Padre y eso es la evidencia de que yo permanezco en su amor. Eso es lo que Cristo está diciendo. Ahora, escucha esto, bien interesante. En el capítulo 14 del mismo Evangelio de Juan, lo que dice desde el versículo 20 hasta el 24, dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos, no solamente el que lo tiene, y dice, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús, le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. O sea, la evidencia que nosotros tenemos como cristianos es cuando nosotros permanecemos en la palabra del Señor, es cuando nosotros guardamos la palabra del Señor. No es solamente una expresión de amor hacia Él, no es solamente que yo parezco que amo al Señor, no, no es eso. Es que yo estoy cumpliendo con lo que el Señor está demandando de mí y yo me estoy ajustando no a lo que me dice alguien, no de la forma que piensa alguien, sino a lo que dice su palabra. Él dice en el versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Dos cosas aquí interesantes en este versículo. El gozo de Cristo está en nosotros y ese gozo también se va a cumplir en nosotros. Así que nosotros como creyentes estamos desafiados a cumplir entonces lo que manda la palabra de Dios. De esta forma es que nosotros vamos a mostrar que amamos a Dios y que Cristo está en nosotros. Yo escuché una vez una historia de amor impresionante y me impactó, de verdad que me impactó, rompió mi corazón. Y fue que un hombre quería evangelizar a un amigo del hijo de él y quería hablarle de Cristo. Entonces al joven, el amigo del hijo de él, le encantaba pescar. Entonces el hombre también le gustaba pescar y él tenía un bote, pues él lo invitó a un lago a pescar. Y cuando él estaba ya en su bote pescando y cuando él estaba hablando acerca de Cristo con este joven, de repente vino un viento y volteó el bote y él estaba nadando tratando de sostenerlo a los dos, pero no podía. Él no tenía la capacidad de poder sostener a su hijo y al amigo de su hijo. Y algo que este hombre tenía que tomar la decisión era, o salvo a mi hijo, o salvo al amigo. ¡Wow! El hombre tomó la decisión de salvar
al amigo de su hijo y dejar que su hijo se ahogara. Nosotros humanamente, para mí fue chocante. Yo dije, ¿cómo puede ser? Había algo interesante. Su hijo era cristiano, pero el amigo de su hijo no era cristiano. Cuando yo escuché esta historia, no la escuché de una persona, la escuché de la persona que fue salvada por la persona que estaba en ese momento salvándolo a él. Él dijo, yo soy ese joven que fui salvado. ¡Wow! El padre decidió que su hijo se ahogara para salvar a un joven que no conocía del Señor. Y yo sé que nosotros podemos venir y criticarlo y acabarlo, pero ¿cómo va a ser? Eso solamente lo entiende alguien que ama a Dios, alguien que da evidencia que Dios está en su corazón. Aún a mí mismo fue muy chocante, demasiado chocante. Pero este hombre decidió salvarlo, que se le preguntó a él la razón y él dijo, estoy seguro que mi hijo ahora mismo está en el cielo. Decidí agarrar a este joven que no tenía a Cristo y él se iba a perder en el infierno. Impresionante. Eso es una evidencia del amor de Dios en el corazón del ser humano. Es una evidencia de que ese hombre se ajustaba a la palabra del Señor. Él dio evidencia cuando decidió salvar el amigo de su hijo antes que a su hijo. Esto es fuerte, no es tan simple. Yo no sé, si me pregunta a mí, qué yo haría. Y le diría lo siguiente, honestamente hablando, yo me inclinaría por salvar a mi hijo. Es difícil, pero la muestra del amor de Dios es que este hombre decidió salvar a un joven que se iba a perder en el infierno por la eternidad. El amor hacia Dios se muestra de esta manera, obedeciéndole en todo lo que manda su palabra. ¿Escuchaste? El amor hacia Dios se demuestra de esta manera, obedeciéndole en todo lo que manda su palabra. Hay cosas que son chocantes para nosotros, pero debemos obedecer. Segundo, cuando el creyente tiene convicción verdadera, demuestra el amor de Cristo. Y miren lo que dice el versículo de 12, el 12 hasta el 14, dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado, dice Cristo. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¡Wow! Cuando nosotros tenemos convicción entonces verdadera, nosotros demostramos el amor de Cristo. No solamente que lo conocemos, lo demostramos. Y Cristo lo está diciendo aquí. Esto es cierto, puramente cierto, porque Él dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Y aquí le voy a decir algo interesante. Muchas veces la gente dice que yo amo como yo me amo. Pero quiero decirle algo, hay personas que no se aman. Hay personas que no se aman. Y entonces la evidencia es que esa persona va a amar como él se ama y no se ama. Hay personas que se cortan las venas, hay personas que se quieren ahorcar, hay personas que se lanzan de un puente, hay personas que se le tiran a un vehículo, hay personas que se le tiran a un tren, hay personas que se le importa perder la vida. Entonces me da evidencia que esa persona, su amor, y si ama de esa manera, imagínense ustedes a otro. Por eso es que Jesús dice este mandamiento, dice este es mis mandamientos, que os améis unos a otros. Luego dice, como yo os he amado. Y luego entonces dice que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por, dice, sus amigos. Y aquí viene algo interesante. Yo quiero hablar
acerca de ese amor que es demostrable. Y Juan es tremendo en esto. El discípulo del amor, él es tremendo. Juan habla después que tuvo un encuentro con Cristo. Y aún la carta, y me voy a enfocar solamente un poquito porque no quiero abundar mucho, pero en la carta que él escribe en 1 de Juan capítulo 4 versículos 7 y 8 dice claramente: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y luego dice: todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. La persona que expresa amor, la persona que demuestra amor, que no solamente lo expresa como estoy diciendo, sino que demuestra amor, esa persona entonces también es nacido de Dios y conoce a Dios. Y miren lo que dice el versículo 8, un versículo muy conocido. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea, Dios no contiene amor, Dios es amor. Pero dice el versículo 10, ahí mismo, el 11 y 12 del capítulo 4 de 1 Juan, dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y la demostró, dice, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, dice, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y dice el versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Increíble. Increíble. Juan está hablando claramente que cuando nosotros nos amamos y amamos como Cristo ama, entonces nosotros hemos nacido de nuevo, nosotros conocemos a Dios y eso es lo que Dios es. Dios es amor. Dios es amor. Miren lo que dice entonces, versículos 19, 20 y 21, en el mismo capítulo 4 de 1 de Juan. Dice: nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Nosotros amamos a Cristo, amamos a Dios, porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Increíble. Glorioso Dios. Así que hay personas que dicen, yo no soporto mucho. Cuidado, cuidado. Es un mandamiento que le está dando. Dice que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es una orden. No es que, como nosotros decimos, es que se me hace un poco difícil, es que yo sé que hay personas que son difíciles. Dice Rick Warren, el pastor Rick Warren, bueno, a eso hay que agregarle gracia extra. Hay personas que son duras, pero no nos está diciendo que debemos aborrecerlo o que no debemos amarlo. Porque si no amamos a nuestro hermano, estamos hablando mentira. Nadie puede expresar que ama a Dios y aborrece a su hermano. Aunque tenemos la capacidad, nosotros hacemos eso muy fácilmente. No solamente que no amamos, que no pasamos a nuestro hermano. Es más, que me cae gordo, como decimos. Así es que ese amor es dado en evidencia. Y cuando se atreve el mismo Cristo a decir, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¡Wow! ¿Qué es lo que está diciendo este versículo? Eso mismo, que cuando nosotros estamos dispuestos a amar a alguien, estamos dispuestos a sacrificarnos por esa persona. Porque les amamos. Esa es la razón por la cual nosotros lo hacemos. Y la evidencia es el mismo Cristo que estuvo dispuesto a venir a morir en una cruz por nuestros pecados. Eso es una evidencia de su amor. En Romanos 5:8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo? Sí, que aún nosotros siendo malvados, enemigos de Él, traicioneros, personas que no queríamos saber de Él, personas que no amábamos a Dios, personas que rechazábamos rotundamente a Dios, Él decidió morir en una cruz y esa es la muestra de su amor, de que Él nos amó aún nosotros siendo lo que somos. Pero si tú pensabas que tú eras bueno, tú eres bueno, bueno en maldad, eres tú.
Escuché un día una historia que tocó también mi corazón. En los tiempos de esclavitud, un hombre fue al mercado a comprar un esclavo. Y cuando él fue al mercado, él observó a un moreno, fuerte, joven, inteligente, que se veía ahí, estaba en salud. Él estaba viendo todo las condiciones de este esclavo que él iba a comprar. Y cuando él se quedó observando el esclavo le dijo lo siguiente: aunque me compre, no iría contigo. Me puede matar y no voy contigo. El hombre lo observó y sonrió, y entonces siguió revisando a su esclavo, y él le dijo: no gaste tu tiempo, le dijo el esclavo, porque nunca iría contigo, aunque me compre. El hombre fue entonces a la persona que vendía el esclavo y negoció y todo, y pagó lo que valía el esclavo. Y cuando vino y le entregó unos documentos al esclavo, el esclavo le dijo: no. Te dije que no, que yo no me iría contigo. Y él le dice: lee lo que dice el documento. Y el documento expresaba que ya el hombre era libre para tomar la decisión que él quisiera y que ya nunca más sería esclavo. Él lo compró, pero lo compró para liberarlo. Cuando el esclavo lee eso, impresionante, el esclavo le dijo: no solo estoy dispuesto a irme contigo, le dijo, estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Esto es evidencia. Esto es pura evidencia del amor de alguien agradecido, expresado. No importa todo lo que dijo anteriormente, ahora él estaba diciendo: yo estoy dispuesto a irme contigo y a dar la vida por ti. Porque el hombre lo compró y lo liberó. Ahora escuchen bien esto que expresa el mismo Cristo. En Mateo capítulo 21, versículo del 28 al 31 dice: pero ¿qué os parece? Y me gusta este relato de Cristo, esta parábola, escuchen bien. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Respondiendo él, dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Dice: y acercándose al otro le dijo la misma palabra, y respondiendo él, dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Pregunta Cristo. Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Esto no es que yo expreso que amo a Dios. Esto no es que yo expreso que Cristo está en mi corazón. Esto no es que yo expreso que yo tengo un amor especial por Él. Es que hay que demostrarlo. Estos 2 jóvenes o estos 2 hijos, el primero le dijo que no iba y fue, y el segundo le dijo que iba y no fue. Así que no es lo que tú expreses, es lo que tú hagas. Si alguien dice que ama a Cristo, debe mostrarlo a través de sus acciones. ¿Escuchaste? Si alguien dice que ama a Cristo, debe demostrarlo a través de sus acciones. Las personas ahí afuera están cansadas de escuchar o de escucharnos a nosotros muchas veces, que nosotros les amamos a ellos, pero nosotros no hacemos nada por ellos. Quizá tú también le has expresado a alguien que le ama y sin embargo nunca has hecho nada por esa persona. Quizá tú le has dicho también a tus padres que tú le amas, sin embargo eres un hijo desobediente. Quizá tú le dices a tu esposa que la ama y la maltrata, a tus hijos que tú lo amas y sin embargo no le da el trato que ellos merecen. Así que tercero y último, cuando el creyente tiene convicción verdadera, entiende entonces, y esto es extremadamente importante, fue elegido por Dios. Escuchen lo que dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto, dice, para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca,
para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Wow, dice Jesús, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Esto, déjenme darle un poco de información. Esto es muy chocante para muchos. Esto es chocante para muchos. ¿Y por qué razón? Bueno, porque nosotros siempre hemos hablado acerca de que Dios nos elige, que Dios nos escoge, que Dios nos predestina a nosotros, pero nosotros no queremos aceptar eso, porque nosotros, humanamente hablando, nosotros queremos ser los número uno, nosotros somos los que queremos tener la participación en todo. Y es verdad que nosotros participamos. Cuando Cristo nos llama es porque ya Él nos ha salvado y nosotros respondemos a ese llamado. Esa es la participación que tenemos. Eso es verdad. Y voy a decirte algo, quizás sea muy chocante también, pero digo como Miguel, yo también estuve del otro lado. Yo viajaba, yo iba a lugares a debatir porque yo no aceptaba de ninguna manera, decía que no y que no. ¿Cómo va a ser que Dios va a elegir si soy yo quien tomo la decisión? Ahora, la Biblia está llena de esto. Las Escrituras están llenas de Dios eligiendo. Dios elige reyes, Dios quita reyes, Dios pone reyes, Dios elige sacerdotes, dice las Escrituras, y familia completa Dios la elige para que ejecutaran la labor para la cual Dios lo mandó. Pero también Dios elegía profetas, dice las Escrituras. Dios eligió, y aquí eso es lo que nosotros estamos viendo, también eligió a los discípulos. Fue Él. Y cuando está diciendo esto, que ellos no lo eligieron a Él, sino que Él fue quien eligió o quien tomó el adelantado para elegirlos a ellos, te quiero decir que en la antigüedad, eran los alumnos que elegían a los maestros. Ningún discípulo era elegido por su maestro. El discípulo, el alumno, era quien iba, el aprendiera, quien decía, yo quiero que tú seas mi maestro. Pero aquí Jesús le está diciendo, bueno, yo rompí eso, no es así, soy yo quien elijo. Yo soy quien elijo. Y hermano, quizá esto que te haya un poco chocante, tú no entiendes, pero esto es tan glorioso, el saber que Dios nos haya elegido a nosotros. Y te voy a explicar algunas razones. Efesios capítulo 2, versículo 1, que dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué está diciendo? Bueno, que Él decidió salvarte a ti. Él te dio vida, pero tú estabas muerto. El muerto no tiene ninguna potestad de elegir a nadie ni de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque estaba muerto espiritualmente. Y usted podría decirme, pastor, pero yo decidí ponerme esta ropa en el día de hoy. Yo decidí comer esto en el día de hoy. Claro, eso está bien. Estamos hablando con relación a Cristo. Nosotros estamos muertos espiritualmente. Pero eso no indica que tú no tengas una voluntad. Porque tú decidiste ponerte la ropa que tú tienes. Decidiste comer lo que tú quieres comer. Pero mira lo que sigue diciendo las Escrituras. Y quiero decirte otro puntito que quizás sea un poco chocante. A nosotros nos hablan acerca de que tú tienes libertad o libre albedrío. Y para con Dios tú no lo tienes. Después que Adán y Eva pecaron, ya o son esclavos de Cristo o son esclavos del pecado. No hay término medio. Nosotros ahora somos esclavos de Cristo. Él nos libertó de la esclavitud del pecado, pero ahora nosotros somos esclavos de Cristo. Pero mira lo que dice Efesios, capítulo 1 estamos entonces, en vez de 2 vamos al 1 ahora, del versículo 4 y 5, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, que sí, Él tomó la iniciativa. Cuando el ser humano pecó, fue Dios que salió en busca de Él. El ser humano no salió en busca de Dios, Él estaba escondido. Y Dios es quien sale, porque quien está perdido es el ser humano, no Dios. Así que dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, o sea, en Cristo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos, que dice, predestinado para ser adoptado. ¿A quién es que adoptan? Al Hijo. El Hijo no elige
el padre que quiere, me vinieron a adoptar, yo quiero ese papá, ese que es rico. No, es el tipo que llega con su esposa y le dice, ¿cuál muchacho de eso nos vamos a llevar? Vamos a hacer el papeleo. El muchacho no dice, uno que está ahí, hey, llévame para que tú veas, yo soy duro. No, no lo hace. Así que Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Todo es Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y miren lo que dice entonces en ese capítulo 2 de Efesios, el versículo 8 y 9, dice, aún la fe entonces que nosotros tenemos es dada por Dios. ¿Escuchaste? Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, nosotros somos los que nos echamos a correr, Dios sale en busca de nosotros, Él es el que nos da vida. Por cierto, la palabra griega en muerto es necros, de necrosia. Somos un cadáver, espiritualmente hablando. Y escuchen lo que dice versículo 8 y 9, porque por gracia salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, la fe que nosotros tenemos es Dios también que nos la regala. Dice, toma para que pueda creer. Y dice el versículo 9, no por obra para que nadie se gloríe. En Hechos, dice las Escrituras, capítulo 16, versículo 14, acerca de una mujer llamada Lidia. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, dice que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Dios, dice, el Señor abrió el corazón de ella. Había muchas mujeres ahí, pero Dios llamó a Lidia. A ella Dios le abrió el corazón. Dios quiso. Así que si el hombre sabe elegir algo bueno, ¿ustedes saben que el hombre elige? El pecado. Nunca Dios. El hombre se siente bien, está muerto, haciendo y deshaciendo. Y esto lo hace porque él tiene una naturaleza caída. Y esa naturaleza está en contra de los propósitos de Dios. Entonces Dios en su soberana potestad sabe que Rafael no tiene la capacidad de elegirlo a él. Y entonces Él me elige a mí. Hasta el ministerio, esto que yo estoy predicando, es porque Dios me llamó en su gracia a este ministerio. Fue Él que quiso. No era que yo quiero predicar. No es que yo quiero ser pastor. Es Dios. Es un llamado. Él me llama al ministerio. Pienso que esta sería una de las mejores ilustraciones acerca del mismo pueblo de Israel. Y es lo que Dios deja establecido al pueblo de Israel. Y luego te voy a leer acerca de lo que Dios deja establecido acerca de lo que nosotros somos. Y esto es importante, escucha bien, en Deuteronomio capítulo 7, versículo del 6 al 9, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. ¿Qué? Si Dios dijo, yo te he escogido a Israel. Y luego le dice, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y aquí viene algo impresionante. En el versículo 7 dice, no por ser vosotros, o sea, el pueblo, más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Qué? ¿Cómo puede ser? Ustedes eran lo que menos podrían llamar a alguien para que lo escogiera. Pero Dios en su soberana potestad, en su soberana voluntad, lo hizo. Y le está diciendo, tengan cuidado. Yo lo elegí a ustedes, pero ustedes no eran el mejor pueblo. Habían pueblos mejores que ustedes. Pero qué cosa, Dios quiso. Dice, sino por cuanto, el versículo 8, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, del rey de Egipto. Conoces pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto, la misericordia, a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¡Uf! Gloriosa
expresión de Dios a su pueblo de Israel, donde Dios muestra su soberanía, donde Él muestra su potestad, donde Él decide elegir y le dice las razones por las cuales ustedes no son los mejores, ustedes no son los superiores, ustedes no son los más santos, ustedes no son el pueblo más grande. No, hay muchísimos pueblos, muchos pueblos mejores que ustedes. Pero yo quise elegirlo a ustedes. Y entonces me voy a Primera de Corintios, capítulo 1, versículo del 25 al 31, donde el apóstol Pablo también aplica algo bien duro para nosotros. Y escuchen lo que dice. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo del 25 al 31, dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio, ¿qué? Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y déjenme hacer una pausita aquí. No es que yo soy pastor porque yo soy el más inteligente de esta iglesia, que hay gente con un cerebro brillante. Es que Dios muestra su gracia de esa manera. Él me escoge a mí, Él escoge a personas. Él escoge personas que la gente dice, no, hombre, eso no tiene la capacidad. Fue Dios quien lo escogió. Ahora, lo que debemos estar seguros es si es Dios quien nos ha escogido. Y Dios dice que lo vil del mundo, Dios escogió lo necio del mundo, Dios escogió lo que la gente menosprecia, Dios escogió todo eso. Y dice, para que nadie diga, claro, Él me eligió a mí por la capacidad que yo tengo. Yo siempre digo esto, si hubiese sido así, Dios va a la NASA y elige a todos los científicos. Dice, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y termina el versículo 31 diciendo, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo lo que yo estoy haciendo, cuando yo entiendo que hago cosas tan poderosas, entonces entiendo que todo eso viene de Dios, entiendo que no tengo ninguna capacidad. Así que cuando el creyente entiende la elección de Dios, eso lo librará de muchas frustraciones en esta vida. Concluyo con lo siguiente. He estado escuchando algunos cortos, yo hago cortos, pero esos son traídos de un sermón. Acerca de un predicador muy conocido en la ciudad de Miami. Él se le llama apóstol, que no existen, dicen las escrituras claramente, y eso puedo yo explicarlo, porque hay una demanda que él no la puede cumplir acerca de ese ministerio apostolado. Le llaman apóstol porque alguien se surgió y han surgido tantas cosas, y los cuales hay un grupo de una vez de seguidores y le gusta eso, porque él en una estaba diciendo que si los que no están bajo su cobertura murieron del coronavirus, pero los que estaban bajo su cobertura han permanecido vivos el coronavirus. O sea, que Cristo no pinta nada, aquí es lo que él tiene bajo su cobertura. ¡Wow! Pero la gente sigue miles, esa iglesia tiene miles, creo que tiene más de como 15,000 personas tiene. Impresionante. Y este hombre estaba escuchando y él decía tantas cosas antibíblicas que yo decía, wow, pero ¿y las personas que están ahí? ¿Qué es lo que pasa? Pero luego vino a mi cabeza lo mismo, no tienen convicción en Cristo. Son personas que dicen todo, gloria a Dios, y hasta lo obliga a decir gloria a Dios. Dice, de este lado no me escucharon, y se van para el otro, y la gente, claro, pues no puedo hacerlo quedar mal al apóstol, gloria a Dios, al otro lado, de este lado sí me está escuchando. Lo último que estaba escuchando acerca de él, y me río un poco,
es que él dijo que cuando pesan a la persona cuando mueren, pesan menos que lo que pesaba, y la conclusión de él era porque se le salió el espíritu. O sea, que el espíritu pesa. Y yo decía adentro, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo puede pasar esto? Lo grande es cómo responde la iglesia. Y luego le estaba hablando acerca de cómo muchas personas eran elegidas por Dios, hablando de la predestinación, que no maneja nada, pero él estaba hablando de eso. Entonces no solamente esto, sino que él hablaba, él decía que Dios primero creó el espíritu del ser humano y luego entonces, ¡puf!, lo colocó en un lugar. Eso yo nunca lo he visto en la Biblia, pero él lo dijo. En la iglesia respondía, gloria a Dios, aleluya. Estaba tratando de agarrar un texto y como meterlo en un lugar donde no cabe. De tal manera que, bueno, yo estaba leyendo los comentarios hablaban. Pero yo decía, wow, ¿cuántas personas necesitamos con convicción verdadera? Que puedan pararse y decirle, te equivocaste. Decirle, no, tú no tienes razón, no. Sino que siguen visitando y visitando. Y son hasta miembros de esas congregaciones. Yo creo que fue un predicador que dijo lo siguiente, creo que fue Paul Wash, que dijo como que esas personas van a esa iglesia porque eso es lo que ellos merecen escuchar. Y le encanta, siempre diciéndole cosas buenas y gloriosas. Y quiero decirte a ti, amado amigo, quiero que tu corazón pueda ser quebrantado por Dios, de verdad. Dios te ha permitido escuchar su predicación, y si Él te ha permitido escuchar su predicación es una muestra de amor de Él hacia ti. Él no quiere que te pase todo el tiempo solamente escuchando. Él quiere que tú comiences a mostrar su gracia. Necesita venir a los pies de Cristo. Dios, el que tú estés escuchando ahora este sermón, es una muestra de que Dios te ama. Pero tú necesitas rendir tu vida a Él. Él quiere salvarte. Él quiere darte vida eterna. Él quiere quebrantar tu corazón y quiere hacerte una nueva criatura. Recuerda que tú no puedes. Por esa razón Él te está hablando ahora a ti. Recuerda que tú no tienes la capacidad. Él te está diciendo a ti que tú tienes que venir. Él te está llamando. Él te está hoy ministrando a tu corazón para que tú puedas hacer eso. Él ha decidido. Así que voy a orar por ti, voy a orar por mis hermanos, voy a orar por tantas personas en este tiempo que están sufriendo, padeciendo, están muy mal. Quiero orar para que el nombre de Dios sea glorificado. Padre, gracias en el nombre de Jesús una vez más. Gracias, Padre, por permitirme predicar tu palabra, por permitirme, Señor, poder, oh Dios, transmitir lo que tú querías. No dejes, Señor, a esos corazones en la condición que estaban anteriormente, sino, Dios, que si alguien cree en ti, su fe sea mayor ahora. Que si alguien tenía una convicción verdadera, su convicción sea más y más ajustada, Señor, a tu palabra. Pero a esos, Señor, que han pensado irse, te ruego por tu misericordia que tú lo detengas en el nombre de Cristo y trabaje con el corazón de ellos. Y esos, Señor, que se han apartado de tu camino, que ellos puedan volver en sí, oh Dios, y volver a tu camino. También ruego, Señor, por esos amigos, mis amados amigos, que están escuchando, han escuchado la predicación de tu palabra, que ellos puedan también rendir su vida a ti y buscar una iglesia donde están de doctrina sana, Señor. Gracias, mi Dios. Quebranta su corazón, compunge el corazón de ellos y sálvalo, Señor. Arrástralo hacia ti. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Ricas bendiciones, hermanos y amigos que me escuchan. Queremos darle esta información, y es que el primer domingo, o sea, el domingo 6 de septiembre, vamos a empezar con los cultos presenciales.
tendremos el primer culto a las 8 de la mañana y luego el segundo culto será aproximadamente a las 9:30 de la mañana. Así que están invitados. Los hermanos se les va a enviar un listado para que sepa a qué culto debe venir. Pero ya saben, comenzamos, iniciaremos de nuevo o reiniciaremos el domingo 6 de septiembre, el primer domingo del mes de septiembre. Te esperamos. Dios te bendiga.